Hola a todos, damos un nuevo comienzo a este ciclo de charlas virtuales del Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino. En este caso tenemos a dos amigos que hace mucho tiempo que vienen trabajando con Cristina Bayón. Es un equipo que hace muchísimo tiempo que están colaborando y aportando datos de investigaciones. La doctora Romina Frontini, el doctor Rodrigo Becci. Ellos son arqueólogos, y bueno, hoy nos van a dar una charla sobre la laguna Sauce Grande que se han encontrado ahí. Así que es una charla que está muy interesante, y son datos que seguramente nunca se han difundido así abiertamente al público o a la población de Montehermoso, ¿no? Así que hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo están? Gracias también por la invitación. Sí. Bueno, es una de las misiones que tiene el museo, difundir, ¿no? Transmitir ese mensaje, y bueno, así que bienvenido a este ciclo de charlas. Así que, cuando quieren comenzar. Bárbaro. Bueno, comenzamos. Esta charla la denominamos 2000 años de historias en la laguna Sauce Grande, y particularmente vamos a conversar sobre dos tipos de materiales que hemos recuperado en torno a la laguna, que son los restos de animales y las rocas, y qué información nos dan esos registros sobre la gente del pasado. Pero, bueno, como ya Maxi lo mencionó, nosotros no trabajamos de manera aislada, sino que formamos parte de un equipo que pertenece al Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur y que está integrado, dirigido por Cristina Bayón, e integrado por Rodrigo Becci, que desarrolla trabajos de arqueología regional y se especializa en tecnología lítica, por el doctor Hernán Perrier, que trabaja temas vinculados con la arqueología y la educación, y también por el licenciado Hernán Tomasini, que es becario doctoral y está abordando temas de arqueología histórica, y por último, por mí, que me especializo en el estudio de las arqueofaunas. Como para introducir el tema, es importante mencionar y recordar que la historia prehispánica se divide en distintos periodos, ¿sí? Tenemos un primer periodo denominado poblamiento inicial, que abarca las ocupaciones entre 13.000 y 8.000 años antes del presente. Recordemos que el poblamiento inicial de la Pampa bonaerense presenta fechados cerca de 12.000 años antes del presente. Otro periodo importante, que se denomina Holoceno Medio, es aquel que transcurre o que transcurrió entre los 8.000 y los 3.000 años antes del presente. Y este es un periodo que la gente de Montehermoso lo conoce muy bien porque está bien representado a partir de los sitios que se encuentran en la playa. Y por último, las ocupaciones del Holoceno tardío, que van entre 3.000 años antes del presente y la llegada de los europeos. Y es en este periodo en el que nos vamos a centrar nosotros debido al registro que se ha recuperado en la laguna Sauce Grande. Como les decía recién, la señal arqueológica en Montehermoso es muy fuerte, y podemos mencionar dos grupos de sitios. Uno de ellos que está ubicado en el sector de la playa, como les hablábamos recién. Un grupo de sitios, Montehermoso 1 y La Hoya, son sitios excepcionales por el tipo de restos que se ha preservado. Estos sitios son investigados por el doctor Gustavo Politis y por Cristina Bayón, y muestran evidencias de pisadas humanas de 7.000 años antes del presente, y también de explotación de lobos marinos en el sitio La Hoya, y es excepcional este sitio también por la conservación de restos de madera, de la tecnología en madera.
Ese grupo de sitios se complementa con otros sitios que están ubicados en la primera línea de médanos, ¿sí? Y que presentan una cronología similar, entre 7.000 y 6.800 años antes del presente, que son el Americano II y Barrio Las Dunas, y estos sitios muestran las evidencias más tempranas de la captura de peces marinos en la región, particularmente corvinas negras y corvinas rubias. Ahora bien, esta charla se va a centrar, para el otro lado, en un grupo de sitios que está en torno a la laguna Sauce Grande, ¿sí? Tanto en el sector oeste, en el sector sur, como en el este. Lo que vemos aquí es un detalle de los distintos sitios arqueológicos que se han ubicado en este sector a lo largo de las investigaciones, que llevan décadas, ¿sí? Las primeras investigaciones en el sector fueron en la década del 60, con Antonio Austral, luego continuó Cristina Bayón, y más recientemente Rodrigo Becchi ha identificado el sitio Laguna Sauce Grande 3 y estamos trabajando conjuntamente el sitio, Laguna Sauce Grande 2, el sitio Laguna Sauce Grande 3, que fue identificado en 2017. Entonces, en esta charla vamos a comentar algunos aspectos relevantes, tanto de Laguna del Sauce Grande 3, del sitio Puente del Fierro, y de Laguna de Sauce Grande 2. Un tema importante es evidenciar que las ocupaciones en este entorno particular son alrededor de hace 2.500 a 2.000 años antes del presente. Todos los fechados radiocarbónicos que pudimos obtener son coincidentes en ese periodo. Es decir, que está bien dentro del periodo que denominamos Holoceno tardío. Y son diversos los fechados y diversos los sitios que presentan esta misma cronología. Como les decía recién, uno de los registros que recuperamos en los sitios son restos de animales, es decir, las arqueofaunas. Este tipo de materiales nos brinda información diversa sobre aspectos de estos grupos. Algo que no mencioné y que es importante destacar, estamos hablando de grupos con un modo de vida cazador-recolector. ¿Qué implica esto? Que son grupos con una alta movilidad residencial que basan su subsistencia, obtienen sus recursos de lo disponible en la naturaleza y que además organizan los espacios de manera particular. Tienen distintos lugares en los que desarrollan distintas actividades, que son las que inferimos nosotros a través del registro arqueológico. Entonces, a partir de los restos de animales, nosotros podemos ver cuál era la dieta de estos grupos del pasado, es decir, qué animales preferían consumir, así como también los lugares de obtención y las distintas formas de obtención de las distintas presas, que por supuesto varían en relación con las características propias de cada animal, sobre la velocidad de escape, está vinculado también con los grupos sociales dentro de cada especie, y que eso era conocido por estos grupos cazadores-recolectores para poder ser efectivos luego en la captura de estas distintas presas. También las arqueofaunas nos hablan de otros productos que no son alimenticios, ¿sí? Pero que fueron esenciales para el desarrollo de la vida. Por ejemplo, la extracción de cuero, por ejemplo, la utilización de huesos o dientes con fines tecnológicos u ornamentales. Si nos centramos en la dieta, es importante destacar que la comida, si bien es una necesidad física que compartimos todos los seres vivos, también es un hecho social, porque en el caso de quién obtiene esa comida, cómo se cocina, con quién se comparte esa comida, en qué lugar se consumen ciertos alimentos, implican relaciones sociales de esos grupos. Y por supuesto,
conserva la memoria social. Nosotros cocinamos las recetas de nuestros abuelos o de nuestros tatarabuelos, y los sabores de nuestras infancias son sabores que nos ayudan a recordar a nuestros antecesores. Y bueno, ¿por qué no pensar también estas cuestiones en relación con la gente del pasado? Y también es importante destacar que de la gran diversidad de recursos o de productos comestibles en la naturaleza, la gente del pasado hacía una selección en relación con las necesidades biológicas, pero también con las cuestiones culturales en relación con esta alimentación. Ahora bien, veamos qué nos cuenta el registro del sitio Laguna Sauce Grande 3. Como les dije recién, es un sitio que fue localizado en 2017, es un sitio de superficie que quedó expuesto a partir de una serie de movimientos de sedimento que se estaban desarrollando en las lagunas, y eso de alguna manera expuso los materiales. Los restos de vertebrados, los restos óseos, son escasos dentro del conjunto, y en algunos casos no tienen buena preservación justamente por haber quedado expuestos. Sin embargo, dentro de ese conjunto sí pudimos determinar la presencia de restos de guanaco. El guanaco fue la presa preferida por estos grupos a lo largo de todo el Holoceno, con variables, ¿no? Y con distinta intensidad, pero bueno, también está presente en este sitio. Y lo que se destaca es la presencia de huesos largos con un tipo particular de fractura, que es la fractura helicoidal, ¿sí? Y que evidencia una práctica, como vemos aquí, de obtención de la médula ósea. Es decir, que a partir de estos restos, con este tipo de fractura, que se desarrolla cuando el hueso está fresco, es decir, recién cazado el animal, y que genera un tipo de borde particular, como el que vemos en estas imágenes, podemos inferir que no solo se consumía la carne, sino también la médula. El registro más relevante dentro de las arqueofaunas en el sitio Laguna del Sauce 3 está integrado por el conjunto de invertebrados. Está representado mayoritariamente dentro del conjunto, y principalmente, y está integrado exclusivamente por invertebrados de origen marino, y se destaca dentro del conjunto por su representación numérica, como decía recién, los restos de almeja amarilla. Se recuperaron miles de fragmentos de almeja amarilla, que fue identificada principalmente por el sector del contróforo, que es la que ha quedado sin fragmentar, y se obtuvo un número mínimo de individuos de al menos 1.450 individuos de almeja. Lo importante de estas almejas es que para chequear que su acumulación fue antigua y también avalar la hipótesis de su traslado humano, realizamos un fechado radiocarbónico sobre una valva de almeja que arrojó una edad de entre 2.748 y 2.651 años calibrados antes del presente. Es decir, que es totalmente concordante con las ocupaciones y con otros fechados del sitio. Estas almejas, que vemos un poco algunas imágenes de campo de cómo se presentaban, nos permiten inferir que fueron obtenidas en el litoral atlántico y trasladadas hacia este lugar para consumir la carne. También se recuperaron restos de adelomelon y una cuenta de collar confeccionada sobre valva. Puente de Fierro nos brinda información muy detallada en relación a otro tipo de explotación animal. Recordemos que Puente de Fierro está ubicado sobre el sector oeste de la laguna, y nos brinda información sobre la presencia y la explotación de guanaco, también en menor medida de ñandú y de venado de las pampas, pero lo más interesante de este registro es la explotación de vertebrados de porte pequeño, entre los que se destaca el coipo.
Puente de Fierro está ubicado en un sector de humedales muy cercano a la desembocadura del río Sauce Grande sobre la laguna. Y la gente del pasado explotó toda la biodiversidad de fauna de porte menor ofrecida en ese entorno. Pero también en este sitio tenemos registros de almejas amarillas, de caracoles marinos y de la explotación, aunque sea minoritaria, de lobos marinos que eran obtenidos en la costa y trasladados hacia ese sector. Con Sandra Fiori hemos realizado un estudio en relación con la estimación de talla de las almejas representadas en Puente de Fierro, a partir de unas regresiones y a partir de las medidas del condróforo, y Sandra pudo estimar que las almejas presentes en Puente de Fierro medían aproximadamente 7 centímetros, que es una medida mucho mayor, mucho más larga que las medidas registradas en los últimos años. Esa modificación del tamaño, la explicación por la modificación de ese tamaño está por verse, ¿sí? Puente de Fierro también nos brinda información tecnológica o sobre el uso tecnológico de los invertebrados. Por ejemplo, la recuperación de una cuenta de collar confeccionada sobre un molusco indeterminado y la recuperación de un cuenco manufacturado sobre Adelomelon, al que intencionalmente se le quitó la columela y se formatizaron los bordes. Por último, el registro faunístico también nos brinda información de artefactos confeccionados sobre hueso. En el sitio Puente de Fierro hay 2 artefactos que se destacan, de los que podemos, a partir de estudios funcionales de base microscópica, se pudo establecer que este artefacto de la izquierda fue utilizado para realizar movimientos rotatorios, ¿sí?, en unas superficies blandas, mientras que este otro artefacto fue utilizado de manera lineal transversal para trabajar el cuero. Es decir, que hay distintas actividades vinculadas con estos artefactos. Rodrigo. Ahora sí. Bueno, la tecnología lítica es el otro aspecto que nosotros queríamos contar acerca de estos sitios de la laguna. Nosotros vemos que en estos sitios, por estas cuestiones que explicaba Romina de conservación, la tecnología lítica tal vez es el conjunto de restos más y mejor representados por una cuestión de que la roca sobrevive a muchas condiciones. Lamentablemente nosotros vemos que de la manera en que en el sitio Laguna Sauce Grande 3 los restos tuvieron muy buena conservación, una conservación mucho mejor, en el sitio Laguna Sauce 2, que es uno de los que vamos a hablar ahora, la conservación fue tan mala que prácticamente no hay restos de animales. Entonces es un sitio también de superficie del cual prácticamente solo podemos hablar con certeza acerca de su tecnología y de las rocas que aparecen en ese sitio. Bueno, ¿qué nos cuentan en realidad las rocas sobre la gente del pasado? Nos cuentan un montón de varias cuestiones vinculadas a hechos sociales. De la misma manera que Romina contaba que la comida tiene que ver con algo heredado, con algo que se transmite de generación en generación, que es una construcción social, la tecnología sucede lo mismo. Pensemos en todo lo que nosotros hacemos y usamos con la tecnología y pensemos en las cosas nuevas que aparecen de tecnología que no estaban hace 10, 20, 50 o 100 años atrás. Cada uno de esos objetos implica una técnica y una tecnología distinta, la cual hay que saber hacer y hay que saber usar. En el pasado sucedía lo mismo, entonces lo que nosotros vemos a través de los estudios líticos es que a lo largo del tiempo hay una selección de rocas utilizadas para hacer los artefactos, que puede ir variando o no a lo largo del tiempo. En el caso nuestro, en la región pampeana, puede haber variado, y de hecho varió en algunos casos, en otros no, a lo largo de ese periodo de tiempo tan prolongado del que hablaba Romina al inicio, en estos últimos 13.000 años,
es una historia mucho más compleja y varía de acuerdo a cada área, pero lo que nosotros vemos es que hay una selección, hay una elección de las rocas para usar, para hacer los artefactos. No es que se elegía cualquier roca, sino que se buscaba puntualmente en diferentes lugares un determinado tipo de rocas. Esa selección nos muestra también la movilidad de la gente en el paisaje. Estos grupos cazadores-recolectores tenían una alta movilidad, y lo que a nosotros en términos actuales nos sorprende mucho es la capacidad de poder desplazarse a muy larga distancia con mucha facilidad. Era gente altamente móvil, cosa que nosotros no hacemos en la actualidad. Piensen caminar centenares de kilómetros para abastecerse de roca, y a pie, a campo traviesa, sin rutas, sin caminos. Es un enorme esfuerzo para garantizarse un mejor abastecimiento de roca y poder generar tecnología y elementos para una mejor subsistencia. Lo que nosotros vemos también es una variabilidad artefactual, es decir, vemos diferentes tipos de artefactos confeccionados para satisfacer diferentes usos, y con ello poder manipular y poder usar otros elementos de la naturaleza. Y un último aspecto que nosotros vemos a través de las rocas son las formas de manufactura y uso de estos artefactos. Y esto tiene que ver con estos aspectos de la cultura material, es decir, que los objetos no son objetos por sí solos, sino que son relaciones sociales, como contaba Romy con la comida. Son transmisores de significados, implican una comunicación no verbal, es decir, nosotros vemos los objetos y algo nos dicen de acuerdo a la comunidad y a la sociedad en la que vivimos. Siempre está el ejemplo del vehículo. Uno ve un auto, una Ferrari, y a uno le está significando algo, y uno ve un auto más común y le está significando otra cosa. Eso tiene que ver con que los objetos son transmisores de significados. Para poder entenderlos tenemos que vivir en esa sociedad. Pero también es importante que para poder entender esos objetos en ese contexto, para poder hacerlos y para poder usarlos, se necesita un saber técnico. Es esto que hacemos referencia constantemente del saber hacer y el saber usar. Ese saber hacer y saber usar de los objetos se llama tradición técnica, y se hereda y se transmite de generación en generación, y es lo que permite entender cómo funcionan los artefactos dentro de una comunidad o una sociedad. Pasamos a otra imagen. En estos dos sitios, en Laguna del Sauce Grande 2 y la 3, que son ambos sitios de superficie, la cantidad de artefactos que nosotros hallamos es distinto. Es mucho mayor en Laguna Sauce Grande 2, con 953 objetos, que, como les decía hace un instante, se contrapone con la escasa cantidad de elementos faunísticos recuperados, y en Laguna Sauce Grande 3 hay 195 objetos líticos, pero una enorme cantidad de restos arquefaunísticos, sobre todo de valvas. ¿Qué incluyen estos artefactos líticos? Incluyen los núcleos, es decir, aquellos fragmentos de roca o rocas de las cuales se extraen los fragmentos de piedra para realizar los artefactos, los desechos, es decir, los fragmentos de roca que quedan luego de la talla para formatizar los artefactos. Imagínense, para hacer una analogía muy básica, muy simple, imagínense cuando uno ve un carpintero que desbasta la madera. Cada fragmento de madera, que nosotros llamamos viruta o una astilla, es afín a lo que es una lasca. Entonces, lo que nosotros llamamos desechos son fragmentos de roca, que son las que quedan de haber trabajado la piedra. Y por supuesto, los artefactos formatizados, que incluyen artefactos bifaciales, raederas, cuchillos, raspadores, todos artefactos para poder manipular, en particular, alimentos, trozarlo, y en algunos casos, como los raspadores, para poder trabajar los cueros. Nosotros hacemos una disquisición entre
estos artefactos que nosotros vimos, los tallados, hace unos instantes, que necesitan un tipo de roca particular, que tiene que ser fácil que tiene que tener algunas características físicas particulares, que sean quebradizas, que sean criptocristalinas, que tengan el grano de roca muy finito, cuanto más pequeño mejor, para que cuando se golpea pueda formatizarse de una mejor manera cada artefacto. Esos son lo que nosotros llamamos artefactos de talla y tienen un tipo de roca particular. En contraposición, nosotros vemos que hay una selección de otros tipos de roca para confeccionar otro tipo de artefactos, que son los formatizados por picado, abrasión, pulido y uso. El ejemplo más concreto, o el que todos conocen, son las bolas de boleadora, o los morteros, o manos de mortero, o las moletas, que están confeccionados con rocas muy duras, muy parecidas en muchos casos al granito, en otros casos a una arenisca muy dura, que cuando uno las golpea no puede sacar un filo, sino que están destinadas a otro fin. En el caso de los dos sitios que nosotros vemos, la cantidad de artefactos formatizados por esta técnica son minoritarios. Fíjense, apenas una veintena de objetos por cada sitio, y que solamente incluyen los pasivos y activos de molienda. Fíjense, la imagen inferior es un molino y una mano de molino recuperado en Laguna del Sauce 3, que por suerte apareció entero, y en el caso de Laguna Sauce Grande 2, una hemibola recuperada en la superficie. La hemibola es interesante porque en realidad es una bola de boleadora fracturada, que es retomada luego, se le formatiza el borde de fractura y es utilizada para otros fines, no como bola de boleadora, sino que es utilizada o para golpear, como si fuera un martillo, o como una mano también de molino de molino. Seguimos a la próxima. ¿Qué rocas se utilizaron? Y esto para nosotros es interesante para poder entender esta cuestión de la movilidad y la selección de rocas. En los dos sitios vemos una cantidad similar de tipos de rocas, donde prevalece, por un lado, lo que nosotros llamamos la metacuarcita, y por otro lado, lo que llamamos ortocuarcitas del grupo Sierras Bayas, ¿sí? Esto en el caso de las rocas, en el caso de las rocas talladas, ¿sí? En el cuadro abajo se ven las rocas utilizadas para los artefactos por picado, abrasión y pulido, es decir, para los molinos y para las bolas de boleadora, donde también prevalecen la metacuarcita y prevalece una roca que nosotros llamamos arenisca fangosa, que es una roca que aparece, ahora vamos a ver dónde, pero aparece como en forma de pequeñas lajas. Entonces es muy fácil de usar como molinos o como moletas porque prácticamente tiene una forma natural, solamente hay que formatizarle el borde. Es decir, tiene una economía de abastecimiento, de formatización muy grande. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Este mapa nos interesa a nosotros mostrar, porque en realidad nos permite ver de dónde provienen estas rocas. Entonces, lo que nosotros vemos para estos sitios del Holoceno tardío, tanto Laguna Sauce Grande 2 como 3, es una alta selección de rocas. Es decir, la gente no elegía cualquier piedra para hacer sus artefactos, sino que las buscaba muy puntualmente en el paisaje. En un lugar como la región pampeana, donde la roca buena para la talla está muy identificada en el paisaje, está muy localizada, es muy importante considerar este aspecto porque la gente ya la tenía agendada, ya sabía dónde buscarla. Entonces, tenemos el uso en estos sitios de rocas locales. Por ejemplo, en la costa atlántica, de pequeños rodados de basalto y de sílice que se utilizan para obtener filos. Si bien en estos sitios del Holoceno tardío son poco importantes, no se usan tanto a comparación de las almejas, que nos muestran una gran movilidad hacia el mar, durante el Holoceno medio, es decir, varios miles de años antes, esa roca era la más
utilizada en esos sectores. Es decir, acá lo que nosotros vemos es un cambio en la forma de obtener los recursos y en la importancia de algunos recursos a lo largo del tiempo. Es decir, en estos sitios como La Hoya, o como el Americano 2, o como Barrio Las Dunas, estos rodaditos de basalto y de sílice eran sumamente explotados, pero ya después, en el Holoceno tardío, en la laguna ya ese peso no estaba. Sí había un peso muy importante de una roca que es muy buena para la talla, que se llama ortocuarcita del grupo Sierras Bayas, que está en el área de Tandil, es decir, de muy larga distancia, cerca de 350 kilómetros de la laguna, lo cual también nos habla de una alta movilidad. Y por otro lado tenemos rocas de mediana distancia, que son las metacuarcitas y las areniscas fangosas, que provienen ambas de las sierras australes, de Sierra de la Ventana. En el caso de las metacuarcitas, junto con otras rocas como cuarzos o como subarcosas, provienen mayoritariamente de rodados de río Sauce Grande, con lo cual la distancia de abastecimiento es mucho menor. Acá siempre juega esta cuestión de la tecnología. Son rocas de menor calidad, pero están más cerca, están disponibles con mayor cercanía. En cambio, las de mejor calidad están mucho más lejos. Ahí hay, siempre las comunidades sopesan qué prefieren, un gasto energético menor o una calidad de roca mayor. Entonces, para sintetizar o para poder cerrar un poco esta pequeña charla, lo que nosotros vemos que hacia 2000 años antes del presente, la laguna Sauce Grande fue un nodo destacado en el paisaje, dentro de este circuito de estos circuitos de movilización o movilidad de los grupos cazadores-recolectores, sobre todo en el sudeste bonaerense, es como un enclave donde hay un elemento que es fundamental, que es el agua. Entonces, la buena disponibilidad de agua, la buena disponibilidad de recursos alimenticios, esto del guanaco que hablaba Romina, o del coipo, o del ñandú, la buena disponibilidad de recursos marítimos, que eso lo mostró también Romina, con la posibilidad de acceder a una buena cantidad de almejas, determinó que la laguna Sauce Grande fuera realmente un enclave importante. En este ambiente, los grupos desarrollaron tanto tareas de consumo de animales como la confección de artefactos líticos, y eso es lo que vimos a través de la fauna y de la tecnología lítica. Lo que nosotros destacamos, y se viene destacando con estos trabajos de varias décadas, es que hay un constante vínculo entre la laguna y el litoral atlántico. Nosotros vemos que hay una constante visita, una interrelación muy fuerte entre ambos lugares, y que, bueno, se observa, ya sea por la presencia de estas almejas amarillas para el alimento, el uso de lobos marinos, en muchos casos, sobre todo en el área costera, y ahí en el sitio Puente de Fierro, y la presencia y uso de rodados costeros para poder confeccionar artefactos. Lo que nosotros vemos también es que en estos sitios hay, además, una importante variabilidad artefactual vinculada al procesamiento de alimentos, y también una importante selección de rocas, que es lo que nos muestra más claramente esta movilidad y esta interacción, que si bien nosotros destacamos que se da con el litoral atlántico, también se da con una parte importante del interior y del sistema serrano, tanto de Ventaña como las sierras de Tandil. Así que, por ahora nada más, solamente agradecerles sobre todo al museo por esta pequeña invitación y poder contarles un poco nuestro pequeño trabajo y sintetizarles un poco las investigaciones que se vienen haciendo desde hace tanto tiempo. Y sí, siempre el agradecimiento al museo, que constantemente tiene un rol importante en la detección, en la protección, en la transmisión de esta información, así que para nosotros es muy, muy relevante.
este vínculo. Así que agradecido siempre. Bueno, muchas gracias por los conceptos, una linda, interesante charla. Da ganas de seguir escuchándolos porque es un sitio nuevo que no hace mucho tiempo que ustedes están interactuando. Así que es muy interesante todos los datos que han contado. Y bueno, y creo que lo más interesante es que hay más evidencia todavía, ¿no? Me parece para descubrir y seguir estudiando. Así que desde ya, muchas gracias por el tiempo de nuevo. Y bueno, y siempre el museo va a trabajar conjuntamente con ustedes, que hace mucho tiempo están trabajando junto con Cristina y demás compañeros, ¿no? Así que un saludo grande y bueno, hasta pronto. Bueno, muchas gracias nuevamente por su rol en la preservación también de esta información y en la difusión. Así que estamos a disposición. Bueno, gracias. Saludos a los dos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.